Bueno, vamos a saludar aquí a don Eric Sánchez, preparador físico de Costa Rica en 3 Copas del Mundo. Acabas de arreglar con Guadalupe también, ¿verdad? Estuviste con Chivas recientemente. Eric, un gustazo tenerte aquí en estudio. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Igualmente, Monte. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que están acá, los que nos están escuchando y acá estamos a la orden. ¿Cuánto terminaste con Chivas? Más o menos a inicios de marzo. Inicios de marzo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Eric? Bien, es una buena experiencia. Lamentablemente hay cosas que uno se entera hasta que ya está ahí, ¿verdad? Porque uno de lejos ve el nombre de un equipo de mucho prestigio y todo, pero sí hay algunas cosas que ya a lo interno tal vez no estaban funcionando de la mejor forma y bueno, el equipo no arrancó bien y eso dio al traste con el proyecto. Eric, es diferente el día a día de un equipo como Chivas. Hablo de todo, entrenamiento, jugadores, o sea, ¿cómo es la comparación Costa Rica-México cuando hemos visto que ya hay un nivel muy fuerte, el tema económico? Realmente es muy diferente. Yo creo que el jugador de fútbol es jugador de fútbol en todo lado, es muy parecido, pero la manera como se toman el entrenamiento a mí me parece que sí arroja mucho más o expone más el tema de intensidad o lo hace de una manera más exponencial el tema de la intensidad, la calidad. A mí me parece que la formación que tienen ellos de las fuerzas básicas hace que cuando estén en el primer equipo el control y el pase que tienen es buenísimo y eso hace que las tareas fluyan y que haya mucha intensidad en el paso del balón y estoy hablando de la intensidad de juego, también intensidad para correr. Son dos cosas que vi algunas diferencias y lo digo con todo el criterio objetivo porque vi datos de partidos, de recorridos y obviamente pues están un poco encima de lo que normalmente arrojamos nosotros aquí, comparándolo con los datos que yo tengo de fútbol nacional. Eric, yo le voy a hacer una pregunta que probablemente me pueden sacar tarjeta roja. Voy a la espinilla de una vez. Dale cuidado. ¿Cómo es pasar de Chivas a Guadalupe? O sea, en cuanto a posibilidades, en cuanto a campos, etcétera. Bueno, yo cuando arreglé con Robert Garbanzo, yo le dije algo. Yo cuando asumo un proyecto y me meto a un equipo, yo no veo colores. Yo veo jugadores a los que tengo que entrenar, a los que quiero ayudar a mejorar y los que quiero poner en forma para que compitan. Entonces, a partir de ahí, pues soy el mismo profesional allá o aquí o en el proyecto donde me corresponde estar. Sí. Eric, ha pasado rato. ¿Vos llegaste a la federación en qué año? Yo entré a la selección, a la federación como tal en el 2010, en mayo del 2010, al seleccionado sub-17, que en ese momento estaba a cargo de Arnáez, de Luis Diego Arnáez, una selección que va a Jamaica y no clasifica al Mundial. Yo no estuve ya en esa parte y en ese paso de algunos meses la Volpe asumió la selección y entonces fue cuando tuve la oportunidad de trabajar. ¿Por qué pasaste con la Volpe? O sea, ¿por qué pasaste de la 17 a trabajar con Ricardo La Volpe? Por cierto, ahora estábamos recordando el episodio de Olga's Place. Mira lo que son las cosas. Sí, ya hace rato de ese episodio. No, pues fue una cosa muy curiosa. En ese momento Rolando Villalobos era el director de selecciones. Y cuando La Volpe viene se escucha que el presupuesto no es tan alto como para que traiga todo su cuerpo técnico, entonces él trae a su asistente Flavio Davino y en ese momento deciden que vamos a ver 3 personas o 2 que estábamos en planta que le íbamos a ayudar a trabajar. Entonces mi persona iba a estar en 2 microciclos y después otra persona iba a estar en otros 2 microciclos y él iba a decidir entre él, mi persona y otros 2 que le habían postulado. Pero bueno, yo hice esas 2 semanas, algo le gustó a él y ya no vino nadie más y entonces ya me quedé por ahí. Así fue la historia. ¿Y cómo era el hombre? La Volpe muy exigente. La Volpe entraba al campo y era muy exigente, pero una vez que salía del campo era otra persona, no es el típico entrenador ese que quiere controlar todo, el sueño, la comida, no, sino que él en el campo sí era muy exigente. Pero ya fuera del campo... ¿Qué Pinto sí era el de controlar todo? Sí, pues sí, él era adentro y afuera. De querer ¿Quién tener cocinaba? ¿Quién hacía el café? Sí. ¿Quién...? Todo eso, sí. Sí, sabes que me acuerdo, bueno, y esto lo voy a contar porque ya han pasado muchos años, me acuerdo estar en la Copa Oro, esa del 2011, sí. Y el hombre gustaba salir en la noche, ¿verdad? Y dejaba la concentración, y él era como muy relajado en la parte de afuera, sí, ¿no? Sí, tenía cosas muy particulares, siempre
buscaba ir a misa, me acuerdo, los domingos. ¿En serio? Sí, le gustaba porque mandaba a Álvaro Herrera, que en ese momento estaba en la logística, lo mandaba a la iglesia a averiguar a qué hora había misa, y le gustaba cenar fuera del hotel, sí. Incluso era un poco distendido con los jugadores, si había algún lugar donde ellos podían ir a distraerse, él no tenía mucho problema con eso, pero en la cancha sí era muy exigente. Sí. Eric, ¿qué opinas de estos episodios fuera de los días libres? De estas vainas de los días libres que generan tanto ruido. Ahora estábamos hablando de el famoso video que circuló de la selección. ¿Cómo se trabaja eso en un grupo? O sea, ¿y qué parámetros se le da al futbolista? ¿O eso siempre va muy ligado al entrenador? Sí, yo creo que si usted me pregunta a mí, mi opinión particular es que el grupo merece, después de estar varios días encerrado y haber logrado un objetivo de pasar a una fase, como cualquier ser humano necesita salir a distenderse, a distraerse, a cambiar un poco el chip, porque eso trae de alguna manera un beneficio. Ya la libertad o lo que los jugadores hagan en ese lapso, pues ya es muy de cada uno y muy de cada entrenador. Por ejemplo, con todos los seleccionadores que yo estuve en la selección, en algún momento siempre dieron ese lapso, pero era, ok, hoy entrenamos, la tarde es de ustedes, eso sí, todo el mundo aquí a las 10 de la noche, o todo el mundo aquí a las 12 de la noche, y son cosas que se trata de que se respeten, ¿verdad? El cuerpo técnico, algunos son más policías que otros, a veces se le pasa la responsabilidad al capitán también, a los capitanes, bueno, les vamos a dar libre, pero por favor, controlen a sus compañeros. Ustedes ya saben quiénes son los que se les puede ir un poco la mano, quiénes no. O por ahí se queda el preparador físico de policía viendo a ver a qué hora llegan, etcétera. Son diferentes maneras de controlarlo, pero para mí yo creo que es necesario que se dé ese rato de dispersión en ellos. Pero siguen siendo, digamos, más o menos difíciles los jugadores en ese sentido. Hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que, vamos a ver, ha habido una mayor profesionalización, el jugador se ha ido profesionalizando más. Pues antes uno escuchaba más historias de jugadores que se portaban mal, que llegaban a los partidos todavía tocados de la noche anterior. Eso yo creo que ha ido cambiando, y sobre todo en una concentración de selección, eso es bastante difícil que pase. Sí, imagino que va mucho, perdón, Cristian, de acuerdo a las políticas del cuerpo técnico. Así es, en definitiva. El cuerpo técnico es el que marca la pauta en eso, y el que marca el terreno de una vez, ¿verdad? Porque si dice, bueno, vamos a dar libre, ustedes son responsables, son grandes, eso sí, que todos aquí a las 12, si alguien llega a las 12:30, ahí es donde el cuerpo técnico tiene que marcar Ahora, Eric, ¿qué tan importante es que el jugador cuide todo, digamos, descansos, comidas, etcétera, etcétera, de modo tal que su cuerpo esté siempre lo mejor posible? Importantísimo, o sea, hay una triada para rendir bien, que es entrenar bien, comer bien y descansar bien. Entonces, a partir de ahí, normalmente nosotros controlamos cómo entrena el jugador, pero hay dos cosas que son, en su mayoría o en el mayor cantidad de tiempo, es parte del jugador. Él sabe cómo se alimenta, él sabe cuánto descansa. Definitivamente en la federación es más fácil cuando hay concentraciones, porque eso, entre comillas, se puede controlar, pero ya cuando estamos aquí en el día a día, los jugadores entrenan, van a sus casas y uno esas tiene que hacer concentraciones conciencia. famosas, Eric, de selección, de verdad se le hace muy pesado a los jugadores. O sea, aunque obviamente pues tienen todo, el hotel, el transporte, la comida, pero llega a ser tan complicado que quieren y necesitan salir, se vuelve muy cansado. Sí, es tedioso. Es tedioso, o sea, estar en el encierro, porque muchas veces tal vez ustedes van a trabajar, o uno como cuerpo técnico va a trabajar, y uno almuerza y sabe que el siguiente compromiso es a 3 horas. Entonces uno por ahí sale, si está el mall al frente, o ustedes ven a los utileros en X lugar, pero el jugador después de ese almuerzo tiene 3 horas para dormir en su habitación, y después ir a la merienda o a la charla, y después es regresar a la habitación. Entonces empieza a ser un poco pesado. Sí, que Eric, trabajaste con cuerpos técnicos, ¿verdad? Y tuviste tus más y tus menos con algunos, de hecho públicamente, ¿verdad? Hiciste alguna referencia sobre algunos de ellos. El más exigente de todos, que ojo, creo que hay que hacer una distinción, una separación, porque con el caso puntual de Jorge Luis Pinto, vos y otra gente tuvieron sus más y sus menos, pero yo creo que a Pinto siempre le reconociste lo buen técnico, ¿verdad? Y lo buen planificador, a pesar de que sí, el hombre era invasivo hasta con lo que ustedes comían, ¿no? Sí, o sea, en definitiva, después de haber estado ahí
y haber estado con 7 técnicos y ver la manera de trabajar de unos y de ¿Con otros. 7 trabajaste? Sí, yo estuve con 7 entrenadores. No corría ninguno, ¿verdad? Ajá. pero estuve por ahí con 7 y la verdad es que yo siempre voy a reconocerle que era un hombre muy trabajador. O sea, obviamente se pasaba ya de querer controlar todo, pero después llegaron otros que no trabajaban tanto y uno decía, la verdad es que aquel en algunas cosas o en bastantes cosas tenía razón en ser exigente, en cómo trabajaba en el campo, en la minuciosidad a la hora de, sobre todo de los conceptos defensivos, que era el fuerte de él. Pues uno le reconoce hoy día que era un entrenador muy, muy trabajador. Eric, un jugador que digamos... Perdón, y esto, ¿por qué uno lo reconoce? Porque normalmente el entrenador trabajador es el que lleva al éxito al equipo y uno quiere ganar. Porque detrás del gane viene el reconocimiento, viene el premio, etcétera. ¿Por qué en el perdón, José, ¿por qué en el concepto defensivo vos le considerás que el hombre era digamos, era su fuerte? Porque yo creo que la mayoría de entrenadores tienen una tendencia o un gusto hacia defender o atacar. Y a mí me parece que don Jorge Luis tenía más tendencia hacia la parte defensiva, y creo que a la hora de él de trabajar, su tendencia era hacia eso, a ser muy controlador, muy, muy detallista de todo el sistema defensivo del equipo, ¿no? En un fútbol tan exigente como el actual, un jugador que tenga mucho talento pero que no se prodigue mucho en los entrenamientos puede ser exitoso. Pues tendría que ser un fenómeno, un crack, ¿verdad? Tendría que ser un Ronaldo, el gordo, o un Romario, que normalmente son los brasileños, yo creo, los que andan por ahí, ¿verdad? Que muchas veces se pueden dar esos permisos y que con unas libras de más o que entrenando se notan bien, son genios y son buenísimos en el campo. Pero yo creo que la tendencia hoy día, sobre todo por la exigencia física, esos jugadores han ido quedando a la baja porque no les da el físico para soportar tanto la carga de entrenamiento como la carga competitiva. ¿Cuál es la diferencia, Eric? Vos manejás, por ejemplo, has estado en selecciones, estuviste ahora en Chivas, en el fútbol mexicano, en mundiales, pero has estado también en equipos, digamos, de nuestra primera división, donde ya el tema es, el jugador va a la casa y come, o comerá de camino donde pueda. Sí. ¿Qué tanto se nota eso? Sí, vamos a ver, hay de todo. Es que uno en un equipo se va a encontrar de todo. Está el jugador que después del entrenamiento se comerá cualquier cosa, se viste, se va, se comerá cualquier cosa. Y está el jugador que se queda, que se mete al hielo, que se compró sus botas de compresión para llegar a la casa, ponérselas y recuperarse, que hará una buena comida, porque es consciente de que al otro día tiene que volver a entrenar al 100. Entonces, o sea, hay de todo. En selección, en equipos, en México, hay jugadores de todo tipo, los que se cuidan más, los que se cuidan menos. Sí. Eric, ¿qué te parece el rendimiento de Keylor Navas, verdad? Que a pesar de que ya casi tiene 39 años, uno lo ve actualmente siendo figura de la selección, y a pesar del impasse que tuvo el año pasado, pues sigue demostrando su talento. Sí, para mí es excepcional. Si estoy hablando de jugadores profesionales y que se cuidan, él es un ejemplo. Y yo creo que por eso demuestra lo que muestra. Aparte, agréguele a eso lo que decía el compañero de que tiene un talento. Es un dotado, él nació con eso, lo entrena muy bien, lo ha trabajado muy bien y tiene la capacidad de conservarlo por la manera en que se cuidan, que lleva su vida como profesional. Erika, ahora hablabas pues que que estuviste con muchos cuerpos técnicos, sobre todo muchos entrenadores en selección mayor. ¿Cuál fue el cambio más abrupto entre cómo trabajaba uno y el que seguía? Todos tenían una forma, yo creo que todos tenían una forma de trabajar diferente. Y ustedes no me lo están preguntando, pero creo que una de las razones por la que yo pude estar ahí tanto tiempo es porque siempre me adapté a la forma de los entrenadores. A veces los preparadores físicos cometemos el error de que queremos, porque nos dijeron en la academia que había que entrenar así, que con esta intensidad, con este ritmo, que tantos metros, y si nos topamos con un entrenador que no lo hace, ya no nos empieza a gustar. Pero yo creo que uno en selección y en cualquier lugar tiene que tener claro que el entrenador es el que manda, el que pone la metodología, el que pone la cabeza, y nosotros somos ayudas para él. Entonces, por ende, tenemos que adaptarnos a la metodología. Unos con más cosas de 11 contra 11, otros con más espacios reducidos, otros
otros tardando más entre una tarea y la otra, otros con más dinámica para llevar la sesión, de todo. Y uno como preparador físico tiene que estar listo para todas esas formas. Pero supongo que hubo algunos que no te convencían tanto. Sí, pues sí. Tal vez algunos no eran de mi gusto, pero ya al final... Vos lo me tuve que dijiste, ¿no? adaptar. Sí, pero pues... Pero le echamos tierra ya, sí, ya fue. Sí, porque fue. te vuelven a llamar, ¿verdad? Pero La verdad es que ya son cosas que se dijeron en algún momento y no hace falta ya volverlas a decir. Eric, vos sabes que sí, a mí sí me llamó mucho la atención, y aquí se lo dijimos incluso a don Rodolfo Villalobos, que estuvo por acá, de a ver, que un entrenador, que un preparador físico que haya sumado tanto zacate en selección nacional, dice, fuera de la federación como te fuiste, ¿verdad? Incluso él dice que él se dio cuenta después por la prensa y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Vos lo percibís así, o sea, porque tenés una sumatoria, o sea, tenés 3 copas del mundo encima, a la espalda. Y yo no sé si, torneos no te los estoy contando, pero sí es una cantidad de minutos cancha, sacate grande. Sí, yo no voy a hablar de mí, hace unos días coincidí con Pierluigi Morera. Pierluigi Morera es el preparador físico que tiene más campeonatos en este país, que ganó más campeonatos en este país, y salió de Saprissa y nadie lo contrató más. Ahora está dando clases en la UCR, está contento, pero a lo que voy es que el fútbol va pasando y de pronto si uno se sale va perdiendo vigencia. Yo creo es un pensamiento muy particular, que acá en Costa Rica hay, o sea, como que se desprecia un poco eso, esa experiencia acumulada. No estoy diciendo que estoy resentido que no me llamen o que me tienen que llamar y todo eso, sino que hay gente aquí que es valiosa, que ha acumulado experiencia, pero al final no son buscados, ¿verdad? Y hay una tendencia a traer gente de afuera, a traer jovencitos a que aprendan, y después ya se van a cobrar a otro lugar. Están pasando esas cosas, entonces ahí es donde uno ve como que debería ser un trato diferente, pero bueno, es lo que hay. Yo no vengo aquí a llorar, simplemente es... ¿Qué es más bonito, trabajar en un club o trabajar en federación con selecciones? Las dos cosas son muy interesantes, Cristian, porque en el club usted tiene el día a día al jugador y entonces usted puede controlar muchas cosas de ellos en cuanto al trabajo, al entrenamiento. La selección normalmente es que los jugadores te lleguen el lunes para jugarte la vida el viernes, entonces hay 3-4 entrenamientos, basarse en lo que ellos traen de sus equipos, de ahí que siempre es muy bueno que el entrenador llame a los que están mejor. Uno dice que estén mejor físicamente, preferiblemente, porque hay poco tiempo para hacer cambios positivos en ellos, excepto cuando ya hay preparaciones largas para una Copa del Mundo, una Copa América, una Copa Oro, Eric, etcétera. y una consulta, por ejemplo, en estos temas de selección, vos recibías jugadores del medio local y recibías legionarios. ¿A nivel físico se siente la diferencia? Sí, la hay. Muchas veces trajimos jugadores que sabíamos que no tenían tanta regularidad competitiva, pero sabíamos que su día a día era mejor que tal vez un jugador de nuestro medio que sí era titular en su equipo. Por la intensidad, por las condiciones, por ese cuidado personal. Entonces, o sea, voy a poner el ejemplo de Cristian Gamboa. Cristian Gamboa vino muchas veces a la selección. Me acuerdo. No era titular en su equipo, pero tenía un rendimiento sobresaliente, sobre todo en el primer partido. Sabíamos que en el segundo partido tal vez le podía costar, porque se jugaba 4 días después y él no tenía esa regularidad competitiva. Entonces era algo que ya había que tener en cuenta, que podía pasar o que no podía pasar, que al minuto 60, minuto 70 tal vez podía tener un pequeño descenso en su rendimiento. Eric, y hablando de preparación física, ¿cómo ve usted el trabajo que se hace en ligas menores? ¿Se hace un trabajo, digamos, realmente profesional o por la situación de los recursos no siempre? Sí, yo creo que usted acaba de dar en el punto. La parte física o el trabajo físico me parece que no se está realizando de buena forma. No digo que en todo lado, pero es que están faltando recursos, están faltando elementos, está faltando lo que tiene, digamos, en este momento el CAR, que es un buen gimnasio, que es la suplementación, que a mucha gente lo toma como un chineo. Yo, para mí eso no es un chineo, eso es algo profesional, que el jugador llegue, desayune, que almuerce, que haga toda su terapia de recuperación, que los jugadores de Liga Menor tocan el gimnasio también. Yo creo que esos recursos son los que hacen que la Liga Menor de pronto
pudiera estar mejor o hace que no esté tan bien como quisiéramos. Eric, ahora que hablabas de lo de Cristian Gamboa, creo que vos coincidiste en el momento en que se da la situación en el que él no empieza a venir y se da todo esto. Vos tenés conocimiento de la situación de Cristian y todo lo que está viviendo, que al final lo hizo no regresar a la selección. Sí, en principio él, porque a mí me correspondía hacer un poquito de activación en muchas ocasiones con él antes del entrenamiento ya formal. Él empieza a sufrir de desgaste de cadera. Entonces él, cuando empieza a sufrir de desgaste de cadera, es cuando ya un viaje de 11 horas o de más horas ya le implicaba cierta fatiga, cierto dolor, y por ahí es donde empieza él ya a minimizar sus apariciones en la federación, porque estuve varias veces formulando convocatorias con el cuerpo técnico y preguntábamos por él, se le llamaba y normalmente decía que se sentía bastante afectado de eso, por esa situación, y creo que por eso es que también ya se retira, porque él físicamente es un jugador muy completo, que yo creo que si no hubiera tenido esos problemas todavía podría estar, no sé, no digo que en Bochum o en la Bundesliga, pero tal vez en otra liga de menor exigencia, porque él físicamente era muy completo, pero empieza a tener ese problema. El mismo que retira a Rodney Wallace también, un problema de desgaste de cadera. Sí. Vos sabes que yo percibo un cambio en el profesionalismo y incluso en los hábitos del jugador después del 2014, y no necesariamente por el Mundial, y yo no sé si vos lo percibís así, sino también por las ligas a las que van muchos jugadores que posteriormente llegan acá y nos dan como una especie de cambio de paradigma. ¿Cómo sentís que ha evolucionado el futbolista costarricense en los últimos tiempos en esos aspectos, en alimentación, en hábitos, que en pesas, que aquí, que allá, toda esa serie de aspectos que hacen al jugador pues, más entero y más profesional? Yo me devolvería unos años, Monte, porque recuerden ustedes que ya Brian Ruiz se había ido a jugar antes del Mundial 2014, ya jugaba en Europa. Ajá. Ya había estado en Bélgica, estaba en Twente, era estrella en el Twente, y yo lo que digo es que siempre que van jugadores nuestros a Europa y adquieren buenos hábitos que tal vez no tenían aquí, vienen y los contagian. Entonces ya usted empieza a ver que el jugador novato o que el jugador nacional está viendo a Brian Ruiz, está viendo qué come, está viendo qué hace antes de entrenar, y eso empieza a contagiar. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser Brian, yo quiero ir a donde él está jugando, yo quiero cobrar lo que él cobra. Entonces a nosotros nos ayuda mucho que nuestros jugadores se exporten a buenas ligas, que adquieran buenos hábitos y que regresen. O sea, yo estoy seguro que hoy Patrick y el tercer arquero, el Lescano, están viendo todo lo que hace Navas, cómo se entrena, cómo se cuida, todo, que es un ejemplo a seguir. Y así pasaba en ese momento con otros jugadores que ya jugaban en Europa, venían con buenos hábitos, que los jugadores empiezan a copiar. Esos que venían de afuera, Eric, algo que normalmente se ha dicho aquí muy por encimita, que usted veía salir a Brian Ruiz todo flaquillo, y venía y usted ya le veía un cuerpo diferente. Saborío, cuando salió, al Saborío cuando regresó, usted ya le veía un músculo diferente. Eso es un tema de gimnasio, es un tema de alimentación, porque al final la gente dice, pero aquí también hacen gimnasio, aquí también hacen pesas. Sí, sí. ¿Por qué se da esa diferencia? Tiene que ver con todo, porque ya usted mencionó dos cosas importantísimas. Yo he escuchado, es que ahora se fue y ahora vean cómo vuelve, y es que allá sí trabajan bien la parte física, y no, y es que vamos a esto, encuentra las condiciones de un buen gimnasio, llega a su equipo y le exigen que llegue a desayunar. Aquí no le estaban exigiendo tal vez. Tiene un almuerzo después, tiene toda una serie de medios para recuperarse y de esa manera entrenar bien al siguiente día. Entonces muchas veces también el jugador se va y allá no tiene tanta distracción, entonces descansa bien. Entonces eso obviamente va impactando poco a poco en esa estructura de jugador, en esa forma de juego. La comida típica de nosotros los ticos afecta al deportista. O sea, aquí que somos de gallo pinto, que somos de casado, eso va contra lo profesional que debe ser un deportista. No, yo creo que no. No es un tema de estilos o de formas de alimentación, es de pronto la manera en cómo se alimenta, de que a veces no tienen la orientación. A veces el jugador dice, es que salí con la grasa alta, estoy un poco gordo, voy a quitar el arroz. Lo primero que quitan, y de pronto el arroz es un carbohidrato que le va a ayudar a entrenar mejor.
Entonces a veces cometen ese tipo de errores, que probablemente van a estos equipos y ya tienen una orientación. Encima a mí me llamaba mucho la atención cuando íbamos a Estados Unidos a alguna Copa Oro y teníamos la posibilidad de entrenar y usar el camerino de algún equipo, y tenían unos enfriadores, pero llenos de todo tipo de suplemento, de proteína, etcétera. Que eso también ayuda, porque a veces el jugador, si no se alimenta bien, por lo menos está el suplemento ahí. Ahora, el dirigente supongo que cuesta en algunos ámbitos aquí que te comprenda para qué el preparador físico, para qué el entrenador le están pidiendo una proteína o le están pidiendo un gimnasio, ¿verdad? Porque muchas veces, y esto lo digo, Eric, a criterio muy particular, muchas veces el dirigente lo que quiere es dinero para pagarle el salario al buen jugador que él está viendo en otro equipo, pero no necesariamente para que ese jugador crezca o tenga las condiciones necesarias. Sí. Tal vez algunos no te entienden qué es lo que le estás pidiendo, ¿me equivoco? Es que, Monten, cualquiera de nosotros que nunca hubiera salido del país, en el momento que sale del país se le abre el mundo en muchas cosas. Entonces, cuando usted tiene un dirigente casero y tiene la posibilidad de ya ser dirigente en la federación o en su club e ir al extranjero y ver las canchas y ver el gimnasio y ver los congeladores con estas cosas, ese dirigente dice, bueno, con razón es que estos están así, esto suma. Entonces muchas veces eso también es un poco tal vez de falta de cultura deportiva, de pensar que todo ese tipo de ayudas son un gasto. Más bien es una inversión, porque va a hacer que el jugador te rinda bien. Usted decía ahora, Eric, que un jugador sale y por lo general en estos equipos donde van tiene todas las condiciones en un mismo lugar. Aquí se hizo un gran debate cuando se dijo que Saprissa no tenía un verdadero gimnasio y que los jugadores tenían que ir a un gimnasio de forma optativa. ¿Qué tan importante es que eso realmente esté ahí disponible las 18 o 20 horas para los futbolistas? Es fundamental. Yo siempre he dicho que si van a hacer una ciudad deportiva, primero la cancha, el camerino y después el gimnasio. Son las tres cosas que hay que tener para empezar. Ya después las oficinas y todo eso se puede improvisar o hacer otra cosa. Pero yo creo que son las tres cosas fundamentales que hay que tener en cualquier ciudad deportiva, porque el gimnasio va paralelo al entrenamiento y potencia el rendimiento. Es que el entrenamiento hoy día está basado en la fuerza, y entonces si no tenemos los elementos para trabajar la fuerza, entonces a veces vamos quedando. ¿A usted sorprendió ver a Panamá? ¿Cómo evolucionó Panamá en estos últimos tres años, diría yo? No me sorprendió, porque Panamá, por lo menos en la parte física, siempre ha tenido jugadores muy dotados. Entonces, ¿qué había que hacer con Panamá? Simplemente ordenarlos tácticamente, y yo creo que eso es lo que ha hecho Christiansen en este equipo. Ordenarlos. Antes Panamá quería golpear, quería correr, quería pelear. Ahora juegan, ahora intentan jugar o juegan, y entonces por eso no me sorprende. Eric, ¿qué te parece la lesión de Warren Madrigal? ¿Crees que es grave o quizás se pudo salvar un poco más por lo aparatosa que fue? No, pues yo creo que son esos imponderables que tiene el fútbol. Es una lesión que puede pasarle a cualquier jugador. Desconozco si estaba vendado o no estaba vendado. Ya esas son cosas que hubieran o que pueden ayudar a que una lesión sea más o menos grave, pero es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Y ojalá que se recupere. Buen vendaje aminora. Podría ser, sí, podría ayudar. O sea, vamos a ver, hay muchas cosas que se hacen para prevenir, pero a veces sirven y a veces no sirven. O sea, yo puedo hacer mucho trabajo que de propiocepción, y que para cuando un jugador se doble el tobillo sepa cómo reaccionar y no sea tan grave. A veces puede servir, a veces no puede servir. Eric, una pregunta que puede sonar extraña, pero que tengo que hacérsela porque me surge la duda. El hecho de que aquí nosotros tengamos tantas canchas sintéticas, digamos, ¿afecta toda esa preparación que ustedes como físicos lo hacen? Principalmente, le voy a poner ahora mi caso en Guadalupe. Los jugadores han descansado 15 días, los que ganaron el ascenso, y otros un poco más. Y los primeros dolores son de pantorrilla. ¿Por qué? Porque venir de cancha natural o venir de descansar, empieza el talón a hundirse más, y eso cansa el sóleo, cansa la pantorrilla, y definitivamente uno pues tiene que tomar en cuenta que el jugador está pasando por eso. Pero sí, en definitiva, si usted me pone a escoger, yo sería siempre la cancha natural, pero uno entiende que por cuestiones de clima o por cuestiones
económicas hay que trabajar en canchas sintéticas, ¿no? Sí. Eric, yo sé que no tenés el conocimiento completo porque no estuviste ahí, pero pues Saprissa hace poco viene adoleciendo temas físicos, que inclusive hay momentos en donde tiene hasta 11 lesionados en un mismo momento. Pues uno abocaría o uno pensaría que eso se debe 100% a la preparación física. ¿Cómo están tratando el tema físico? ¿Es tanto así? Qué bueno que me lo pregunta porque aquí voy a tener que defender yo a las personas que han estado ahí y de alguna manera que esto no suene a que evado responsabilidades. Es que los jugadores de fútbol se pueden lesionar por una gran cantidad de situaciones y aquí ya hemos estado mencionando. Porque no se alimenta bien, porque no descansa bien, porque tiene mala noche, porque le gusta consumir alcohol, porque... Deshidratación. Etcétera. Deshidratación, o sea, empiecen a sumar y son un montón. Pero normalmente cuando se viene la plaga de las lesiones apuntan al preparador físico. Pero el preparador físico de esas cosas que puede controlar son pocas, porque es la carga y es el trabajo en el gimnasio. Y lo demás puede ser que al entrenador se le vaya la mano entrenando, puede ser que no haya una buena recuperación. Entonces, yo conozco al profesional que estaba ahí, que es el profesor José Sánchez, sé de su calidad, sé que en un momento fue criticado, es cuando se habla de que Saprissa no tiene un buen gimnasio. Entonces, qué raro, ¿verdad? Que haya tantas lesiones y que Saprissa no tenía un buen gimnasio. Yo lo viví en Herediano tuvimos una plaga de lesiones allá por el mes de septiembre, octubre, creo. Y casualmente la Liga y Saprissa también, pero casualmente los 3 equipos estábamos en torneo de Copa, estábamos en Liga Centroamericana y estábamos en el torneo nacional, con una carga competitiva de domingo, miércoles, que al final produjo un montón de lesiones, pero resulta que se va la seguidilla de partidos porque ya quedamos eliminados o porque ya no estamos en Copa, etcétera, o finalizan los torneos y el campeonato vuelve a ser domingo y las lesiones se quitan. Qué raro, ¿verdad? Entonces pareciera que un día leí una entrevista de Julio Tous, el jefe de preparadores físicos del Barcelona, y están contentísimos de que el Barcelona no esté en el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque se quitaron por lo menos 5 partidos de encima, porque van a poder hacer pretemporada, porque definitivamente a los jugadores se les está sometiendo a una carga competitiva muy alta. Ahí encontraste el alzón de rendimiento de Celso Borges en la liga, Eric, que yo recuerdo Celso, yo no sé hace cuánto Celso no hace una pretemporada, ¿verdad? Celso hace una pretemporada completa hace un año y empezamos a ver bueno, al menos yo empecé a ver una versión de Celso que hacía rato que no la veíamos por campeonato local. Sí, en definitiva, es que lo acabo de decir, en la triada está el descanso, y el descanso no es solamente irte a dormir, el descanso es que termina un torneo y por lo menos se tienen 15 o 22 días para que el jugador desconecte, para que descanse, para que cargue sus baterías, sobre todo a nivel mental, pues también a nivel físico, y pueda hacer una buena pretemporada que le permita desarrollar un buen torneo a lo largo, ¿verdad? Con una buena dosificación de cargas. Entonces, tiene que ver, yo creo que tiene que ver. Sí. ¿Y desconectan bien los jugadores? ¿O algunos desconectan mal? O sea, llegan muy maltratados. Yo creo que eso ha cambiado. Por ejemplo, yo ahora, antes de vincularme a Guadalupe, iba ahí para un gimnasio cerca de mi casa y vi 3, 4 jugadores. Vi a Giancarlo González, vi a Leonel Moreira, vi a Salvatierra, vi a Gloriana Villalobos en sus vacaciones, en el gimnasio. Entonces quiere decir que hay cosas que han ido cambiando y que el jugador ya no es aquel que le dan 4 semanas y 4 semanas absolutamente no hace nada. Se va a jugar posiblemente el campeonato que viene con 10 equipos. ¿Esos menos partidos pueden favorecer, digamos, a los conjuntos en general o puede ser mítico? No son tantos juegos. Yo estoy muy contento porque yo sé que Guadalupe no juega con Champions o Liga Centroamericana y porque hay menos equipos, porque definitivamente vamos a tener más semanas largas, y cuando los equipos tienen semanas largas te permite como preparador físico poder hacer una buena semana, trabajar una buena estructura de semana para que los jugadores puedan rendir en el fin de semana. Eric, ¿vos ves bien físicamente a Campbell? Joel Campbell. Sí.
pues entiendo que no ha terminado bien en el torneo y ahora se debe estar preparando. Vi que por ahí está haciendo entrenamiento personalizado. Desconozco cómo está su situación en la liga y lo que esté haciendo, pero en definitiva creo que no ha tenido un buen torneo, ¿verdad? Ahora no sé si es por la parte física. Con lo que vos en selección lo tuviste mucho y todos sabemos lo que es Campbell. ¿A vos te sorprende ver pues, el nivel que ha tenido y cómo ha sufrido todo este tema de críticas y todo eso por su nivel? Es que como no estoy ahí, ya lo dijiste, no estoy ahí, entonces habría que ver, porque uno ve al jugador ahí por la televisión, en el estadio, pero hay una serie de situaciones personales que él puede estar viviendo. Fue a Brasil, no sé qué pasó por allá, y a veces la parte anímica no está bien y eso hace que el jugador se desencante, pierda ilusión, pierda motivación, y eso impacta en que tal vez no se quiere entrenar bien y que como no se entrena bien ya no juega bien. Entonces, pero habría que indagar qué son las situaciones que han estado afectándole a él, porque para mí es un gran jugador y yo creo que en el proceso anterior de Qatar creo que tiene mucho que ver su participación para poder ir al Mundial, porque como lo decía en aquel momento el entrenador, era de los pocos jugadores que hacía algo diferente en el equipo. Entonces nadie duda de la calidad de él, pero habría que ver qué es lo que está pasando. Sí, vos sabes que me llama la atención, Eric, ahora que mencionas el Mundial de Qatar. Fueron varios chamacos o varios jugadores, digamos, que proyectaban bien en campeonato nacional y que no necesariamente evolucionaron bien, o sea, que hoy no son realidad para la selección. ¿Cómo lo ves? Pues en definitivamente, a título personal, hay algunos jugadores que fueron convocados y no sé por qué fueron convocados, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero el entrenador los convocó. Creo que en algún momento yo lo mencioné. Costa Rica, toda esa eliminatoria la hizo defendiendo y un poco a lo que Campbell nos pudiera deparar y a lo que Keylor pudiera evitar, ¿verdad? Y entonces, si sabíamos que nuestro modelo de juego, que era ese, para clasificar, íbamos a ir a jugar el Mundial de la misma forma, y dejamos jugadores importantes, rápidos, que son los que ayudan normalmente en la contra cuando se está defendiendo mucho. Entonces pues son cosas que llaman la atención, que ahora no sé si, me imagino ahorita vamos a hablar del tema selección actual, pero es algo que por lo menos a mí me tiene muy complacido. De 11 jugadores que inician como titulares, o de 10 de campo que inician como titulares, 7, 8 son rápidos. 7, 8 son rápidos. Entonces, pues eso es una tendencia del fútbol actual, ¿verdad? ¿Que eso es natural del jugador o es algo que se trabaja, Eric? Normalmente es muy natural, pero uno puede tocar un poquito ahí en el entrenamiento, pero normalmente el jugador rápido es un jugador que genéticamente está predispuesto para eso. Ya viene así. Sí. Aquí se habla mucho de que el fútbol nuestro le falta intensidad. ¿Eso tiene que ver más con la técnica, con la estrategia que plantean los entrenadores, o tiene también que ver con la forma en que en general se preparan desde el punto de vista físico? Yo, luego del Mundial de Rusia, yo hice un informe, porque una vez que nosotros clasificamos, empecé a notar, la eliminatoria es una cosa, y ya cuando se juega el Mundial y usted se empieza a foguear contra buenos equipos, usted empieza a ver que hay cosas de intensidad que le están faltando, porque usted en la eliminatoria va y amarra, para el partido, etcétera, y usted lo que necesita es puntuar. Entonces luego de este Mundial yo hago un informe y toco algunos puntos. Obviamente la metodología de entrenamiento tiene que ver mucho con eso, y hablo un poco también el tema arbitral, que luego vi que el señor, que ya no está, el señor Horacio Elizondo dice, los árbitros no tienen nada que ver con la intensidad de juego. Claro que tienen que ver con la intensidad de juego, porque si están parando el partido a cada rato, si están cansados y en el medio están en el medio campo y van a hablar con el cuarto árbitro y al final no toman ninguna decisión, no sé para qué van. Paraste el partido, y entonces si el partido no tiene continuidad, pierde dinámica, pierde intensidad, y eso definitivamente cuando vamos a competir afuera, si no se pita todo, también empieza a afectar. Entonces yo creo que lo mencioné ahora, el tema de la intensidad es clave. Eric, ¿el campeonato nacional para vos es parámetro, digamos, como para tomar decisiones alrededor de una selección nacional? Y te lo pregunto porque muchas veces ves al mejor jugador del campeonato nacional, pero vos decís no necesariamente jugador de selección. O ves a jugadores muy destacados del torneo local, pero vos decís en selección no necesariamente es lo mismo.
cuando traes buenos jugadores, digamos, del extranjero, y vos ves que no se adaptan al campeonato nacional por canchas, por clima, por una serie de situaciones que son muy particulares de nuestro campeonato. O sea, yo no generalizaría, pero nosotros a lo largo de nuestro torneo tenemos buenos partidos, hay muy buenos partidos, de ida y vuelta, de una gran aplicación táctica, de una alta intensidad. Entonces creo que tenemos buenos partidos. Quisiéramos que fuera una norma general, de que todos los partidos se jugaran de esa manera, pero pues se empiezan a ver cosas que afectan, ¿verdad? Que el pasto sintético, que jugar a las 3 de la tarde con alta temperatura, que la estrategia del entrenador es cortar el juego, que no se juegue mucho, entonces que el árbitro no da continuidad, entonces pues hay cosas que de pronto hacen que el torneo no sea tan intenso como quisiéramos. Sí. Bueno, por cierto, les quiero recordar a todos ustedes que ustedes pueden escribirnos 7003-1234, ¿verdad? También a los mensajes que tenemos habilitados ya para ustedes. Y les recuerdo que comience a aliviar en 15 minutos los síntomas de la gripe, como congestión, secreción nasal, tos seca, dolor de cabeza y cuerpo, dolor de garganta, estornudos y hasta la fiebre. Panadol, el alivio comienza aquí. Y la acidez te aleja de tus comidas favoritas. Recupera el amor por la comida con Salandrius. Salandrius, que comienza a actuar en segundos y está formulado para aliviar los síntomas de la acidez estomacal, para que puedas seguir disfrutando de tus comidas favoritas sin preocupación alguna. Y empezá el día con un cafecito, reuniones que fluyen, trabaja sin estrés con internet pura fibra, viví tranqui con Telecable, pasate al 4080 4000 de Telecable. Un saludo para don Carlos Abedecián, que está en sintonía, le mando un saludo a don Eric. Eric, aquí me están preguntando en las redes sociales, ya saliéndonos un poco del tema futbolístico, ¿a qué edad empieza un chico a hacer gimnasio? Si hay un parámetro entre niñez y adolescencia, ¿en qué momento es bueno que un muchacho empiece en el gimnasio? Sí. Lo que hay que tener claro son los objetivos de por qué va al gimnasio el muchacho. Entonces tenemos una etapa prepuberal y una etapa postpuberal. Entonces en la pubertad es cuando empieza el hombre a hacer la diferenciación con la mujer y empieza la secreción de la hormona masculina, la testosterona, que es la que impacta positivamente para que el jugador empiece a aumentar la fuerza, o el muchacho empiece a aumentar la fuerza, y también empiece a hipertrofiar el músculo. Entonces, si nosotros vamos a llevar muchachos de 12 años prepúberes al gimnasio, los podemos llevar, pero con el conocimiento de que vamos a ir a trabajar otras cosas u otras manifestaciones de la fuerza. Todos sabemos que el desarrollo de fuerza de un niño que normalmente está subiéndose a estos árboles, está corriendo, está por todo lado moviéndose, es diferente al de un niño que no hace nada, que pasa siempre con el celular o con la Switch. Entonces hay cosas de la fuerza que se pueden estimular en el gimnasio, pero en definitiva tenemos que tener claridad que también muchas veces los ejercicios que tenemos que elegir tienen que ser, o sea, tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir los ejercicios, porque en definitiva las pesas no van a lesionar a nadie, somos nosotros los que lesionamos por el ejercicio que elegimos, por el peso que ponemos, porque tenemos que buscar pesos que no tengan que ver con afectar una articulación, o importantísimo con la columna, que no recaigan en la columna. Entonces ese tipo de trabajos hay que tener cuidado, pero pueden ir sin ¿Te gusta problema. lo del CrossFit, que ahora se volvió como... No me gusta. ¿En qué lo ves peligroso? No me gusta. Pero a vos, No o me no te gusta, no me digamos, gusta. la práctica. Ni a mí. O sea, ¿no la recomendarías? No la recomiendo. Ajá. No la recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento, vamos a ver, yo sé que se me va a tirar Es mucha importante, es importante, se me es van a tirar importante. los crossfiteros encima, pero ni modo, es mi forma de ver las cosas, y yo siento que es una manera de entrenar que se brinca algunos principios del entrenamiento que hay que respetar, porque pues, yo voy a un lugar de esos y veo que nosotros vamos y sin importar el nivel de entrenamiento que tengamos, nos ponen a hacer prácticamente lo mismo a todos. Y bueno, y yo creo que los que deben de estar muy contentos son los fisioterapeutas, porque las espaldas y las rodillas normalmente salen de esos box, ¿verdad? Entonces no me gusta, en definitiva no me gusta. Eric, le tengo una compleja. Quite la personalidad. O sea, quite la personalidad, la forma de ser, y quite los resultados. Solamente trabajo en cancha. Uh-huh. Oscar Ramírez, Jorge Luis Pinto. Los tuviste seguiditos. Uh-huh.
Quito la personalidad y qué Sí, más. sí, quite la parte de la personalidad, que sabemos que son muy diferentes, ¿verdad? Ajá. Pero porque ahora hablaban mucho del trabajo de Pinto y la minuciosidad de Pinto a la hora de estructurar cosas, de trabajar la semana. Si yo te meto en la ecuación a Oscar Ramírez, o sea, ¿cómo fue la experiencia con los dos? ¿Cómo los compararías? No, los dos definitivamente son personas muy detallistas, muy detallistas a la hora de trabajar la táctica. De pronto, Oscar con un modelo de juego un poquito de elaborar más desde atrás, es decir, que el concepto ofensivo tiene un poquito más de peso que el concepto ofensivo que trabaja Pinto. Es decir, si hiciéramos una distribución de porcentajes, yo diría que Pinto era un 70-30 más defensivo y Oscar pues va a un 60-40, digamos, tiene un poquito más, tiende más un poquito a la tendencia, aunque le tachen de que es defensivo. Yo creo que con la selección se hicieron muchas cosas a nivel ofensivo, sobre todo intentando sacar la pelota de atrás y todo. Y antes de ir a la pausa, un jugador que vos digas, porque no te voy a preguntar la contraria, porque no me lo vas a responder, pero un jugador que usted diga, me limpió por el profesionalismo con el que trabaja. Celso Borges, ¿Por qué? porque es un profesional íntegro. Pero digamos, si vos se lo ejemplificaría, digamos, si yo te digo, ejemplificáselo a la gente en aspectos puntuales. Pues siempre entrena bien, es un jugador pro grupo, es un jugador respetuoso, es un jugador que está para el grupo, ya lo acabo de decir. Es un jugador educado, es un jugador que le habla a los compañeros, a los jóvenes. Para mí es un gran Una profesional. rapidísima. Viendo cómo está la selección en el medio campo, si usted fuera el entrenador, usted tuviera potestad, lo llevaría. No lo sé. Ya tendría, estamos hablando aquí, Celso ha venido haciendo un buen campeonato nacional, pero yo creo que entonces habría que darle ese chance de ver si todavía está para el fútbol internacional en selección, ¿verdad? Sí. Es mi duda, porque hace días no va a la selección, hace tiempo no va a la selección, pero por su calidad yo creo que lo podría hacer. Ahora habría que ver el ritmo, si está para aguantar el ritmo de hoy en el fútbol internacional, que creo que si lo entrena lo puede hacer, porque también es un jugador que se cuida. Sí. Vamos a la pausa, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Estamos con Eric Sánchez, el preparador físico, que aquí nos acompaña en el Tigo Sport Radio. Tigo Sport Radio. Bueno, son las 10:23. Eric, el jugador más completo que viste en selección. No era Celso. Ah, Celso Borges. más completo también. Vamos a ver. Futbolísticamente, digamos. Ya van a decir que Celso me presta dinero o algo así. dígalo. No. Jugador completo. Vamos a ver. Si tendría que meter capacidades físicas, si tendría que meter todo el desempeño táctico. Está complicado. Me parece Brian Ruiz. Ruiz, sí. Brian Ruiz muy completo. Primero, buenísimo. Con una zurda buenísima. Tácticamente. Mejoró mucho físicamente con su ida a Europa. Un jugador muy completo. Y o sea, con el conocimiento del juego, con una buena guía como capitán. Parece que es un jugador muy completo. el partido en la trayectoria que tuviste en selección, que vos dijiste, trágame tierra. La nieve en Denver. ¿Por qué? Es mucho frío. ¿Ah, sí? Mucho frío, sí. La verdad es que fue una situación dura, difícil, pero la verdad que después de que terminó el partido, yo creo que ese equipo salió fortalecido. Y el partido después, cuando recibimos a Estados Unidos después de la nieve, ¿cómo lo vio? Es que es como un desquite, como cuando usted se burlaron de usted y usted después, espérese, que vuelve a caer y caen, entonces es como un desquite también. Dame un técnico de selección. Un técnico de selección, Uno. Oscar Ramírez. Oscar, ¿te quedas con Oscar? Oscar Ramírez. ¿Por qué? Porque tiene todas las cosas de Pinto. Tiene el juego ofensivo, tiene gestión de grupo, tiene gestión con su cuerpo técnico, que también es importante. Cada vez hay más miembros en el cuerpo técnico, entonces ya los entrenadores tienen que saber gestionar tanto un cuerpo técnico como a su grupo de jugadores, porque cada vez hay más ayudantes. Entonces me parece que es el más completo. Tiene lo de Pinto sin la locura de Pinto. ¿Perdón? Tiene lo de Pinto sin la locura de Pinto.
Sí, o sea, como le digo, para mí Pinto también es muy bueno. Lamentablemente se metía muchas veces en problemas. Eric, el 7-0 contra España. Trágame tierra, ahora También. que lo dice él, sí. Pero Esos sospechabas algo, ¿sentías que algo así podía pasar? Sí, porque la preparación para mí no fue la mejor. Sí, no fue la mejor. Y de alguna manera es triste. Aparte de vergonzoso, es triste estar en un banquillo y no poder hacer nada. Y que esté gol. Hay una canción que ponían que me la terminé aprendiendo. Cada vez que metían un gol, cualquier selección ponían una canción, me la terminé aprendiendo. La escuché 7 veces. Aparte de que... Pero... Aparte de que venía el Mundial, obviamente, que era importante. ¿Usted en algún momento dado tuvo la tentación de renunciar al ver lo que estaba pasando? Yo creo que sí, en algún momento. De hecho, por eso, después, apenas termina el Mundial, yo salgo, porque ya no quiero ser parte de lo que está pasando. Entonces, pero igual también decía, si yo me voy, viene otro y se lleva el Mundial, entonces ya yo me aguanté tanto, mejor voy yo. No le voy a preguntar por un episodio, porque sé que me va a decir Brasil 2014. Bueno, presumo. Pero el momento más bonito en selección. Sí, yo creo que los penales después de los penales contra Grecia. Contra Grecia. Sí, los penales ¿A dónde contra estabas Grecia. ahí? ¿Con quién te abrazaste? Porque no saliste Es en que el video. como soy pequeño no me veo mucho, Sí. pero sí, por ahí ando recibiendo codazos, porque cuando los jugadores celebran, uno se mete ahí, todos caen encima de uno, entonces por ahí salgo, pero salgo poquito. Igual no soy de andar robando mucho cámara, pero sí, ahí estaba en la banca, estaba ahí, abrazado a la par de Gabelo, creo, mientras se tiraban los penales. Muy bien. Bueno, y cerremos a nombre de Transcomer, mi querido Pupi. Transcomer, inversiones inmobiliarias para visionarios como vos, presentó el análisis de la noticia. Eric, un gustazo y muchos éxitos en Guadalupe. No, muchas gracias aquí por la invitación, estamos a la orden. Gracias. Eric Sánchez, ex preparador físico de la Selección Nacional, nuevo preparador físico del equipo de Guadalupe. Nosotros